Este podcast es presentado por la Rolita Importaculista, Paola Rodríguez y Felipe Tovar. Los temas a tratar son de índole pedagógicos, informativos y de interés general. Los viernes estaremos subiendo temas de opinión que nos puedan interesar a todos. Síguenos en nuestras redes para más información. Escúchanos por Spotify y YouTube. Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo ¿qué tal? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, Diego? De lo de la moción de censura. Buenas noches, ¿cómo me les va a todos y todas? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque no se sabe a qué hora están viendo esta cuestión. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches a todas y todos. Qué bonito saludar. Hace rato que queríamos reunirnos para hablar de un tema que estaba ahí en el tintero. Ya lo habíamos dicho en otros podcasts anteriores de que íbamos a hablar de ese tema. Amamos a Petrovsky presidente en este podcast. No, tampoco es allá. Así como Gustavo Bolívar, no. Nada, ¿cómo están, chicos? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les ha ido en esta semana? A mí bien. Bien. Bueno, como les dije ahorita, vamos a empezar con un tema súper interesante, así que, Rolita, regálanos tu contexto. La violencia de género en Colombia no es un hecho aislado ni circunstancial. Es un fenómeno estructural profundamente enraizado en las relaciones sociales, las instituciones y pues la misma cultura del país. Se manifiesta como una expresión extrema de desigualdad entre hombres y mujeres y es sostenida por un sistema de creencias patriarcales que normalizan el control, dominación y la agresión hacia hombres, mujeres y niños. Según el informe Mujeres y Hombres Brechas de Género en Colombia, publicado por el DANE, ONU Mujeres y la Consejería Presidencial de la Equidad de la Mujer, la mayoría de los casos de violencia ocurren en un entorno privado, es decir, en el hogar, con parejas, exparejas, en donde generalmente pues el agresor es bastante cercano a las víctimas. No es solamente hablar de un tema, de un contexto histórico, sino también es entender que tiene una incidencia psicológica en todas las víctimas de violencia de género. Las víctimas de violencia no solo enfrentan heridas físicas, el dolor profundo suele ser pues precisamente invisible, por ejemplo, sufrir o desarrollar ansiedad crónica, estrés postraumático, depresión, ataques de pánico, trastornos del sueño, pues obviamente van generando un sufrimiento que no siempre aparece inmediatamente, que a menudo se acumula durante años de humillaciones, de miedo, dejando pues obviamente unas marcas bastante visibles pues en estas víctimas. También es importante precisar que la autoestima de las víctimas se ve profundamente afectada. Muchas desarrollan un autoconcepto negativo que las lleva a creer que merecen el maltrato o que tienen opciones fuera de, que no tienen esas, pues digamos como esas opciones fuera de la relación. Este deterioro psicológico pues también es consecuencia de pues todo este tipo de violencias que se les imprime pues como en su humanidad. Y recordemos que no solamente hablamos de una violencia física, sino también existen varios tipos de violencia psicológica, económica, que pues eso también es importante tenerlo en cuenta. El ciclo o digamos que el impacto familiar y comunitario que genera la violencia de género no solo es un asunto privado, es un asunto colectivo. Cuando un niño o niña crece en un hogar en donde normalizan todo tipo de violencia, pues esta normalización incide y tiene pues como deja una huella en el desarrollo y pues en el futuro desarrollo de adulto de ese niño. El informe del DANE alerta que la violencia es parte de uno de los ciclos intergeneracionales, lo que se divide como normal en la infancia, se reproduce en la adultez, que es de precisamente lo que yo les estoy hablando. Por eso es que uno a veces cuando se piensa la sociedad dice, en esta sociedad actualmente hay muchos adultos rotos, que cuando usted entra a mirar, ¿por qué? Pues obviamente es porque vienen de unos entornos familiares bastante densos. Además, esta violencia erosiona la confianza en las relaciones familiares y comunitarias. Las víctimas, los testigos y hasta los agresores desarrollan relaciones marcadas por el miedo, el resentimiento y el control, lo que debilita el tejido social y las posibilidades de construir pues unas sociedades, unas comunidades mucho más saludables. En Colombia la violencia de género también se inscribe en un contexto de desigualdad estructural, que eso nosotros ya en algún podcast lo digamos que describimos, que era la desigualdad estructural, en donde la pobreza, la falta de acceso a educación, empleo informal y una carga desproporcionada en trabajo doméstico no remunerado hace que toda como esta combinación de situaciones limiten la posibilidad de muchas mujeres y también de hombres, porque también los hay, de tomar decisiones libres y autónomas.
Llegó el momento de echarle un vistazo al mundo y empezamos con la acusación a un pastor en Colombia de abusar sexualmente a su hijastra de 13 años. Aquí está el video que se hizo viral donde se ve a la niña corriendo desesperada con una soga al cuello mientras el religioso supuestamente la perseguía. Ella dijo después que el pastor José Ramírez la violaba y la mantenía encerrada en una finca. Los vecinos lo buscaron, le golpearon hasta el punto de que casi lo linchan antes de entregárselo a la policía. Ahora miembros de su congregación están ahora exigiendo que lo liberen, pues ellos aseguran que fue el diablo que lo poseyó para que cometiera ese delito. Bueno, después de que la Rolita nos da este contexto, yo creo que abrir el debate con el tema de la violencia de género en general es para reflexionar, es para pensar qué es lo que está pasando en la sociedad últimamente, por qué se desarrollan estos comportamientos de agresividad y de la persona que permite la agresividad, la persona que recibe la agresividad en muchas ocasiones permite ese maltrato, ¿sí? sea psicológico, sea físico, pero lo permite. Se diría que, digamos que el 100% de los casos, no solamente en Colombia, sino también en otras regiones del mundo, del 100% de los casos, muchos son callados, muchos son silenciados, muy pocos realmente salen a la luz como debería de ser socialmente. Entonces esto pues hace que realmente la violencia de género siga creciendo a pasos agigantados y siga destruyendo familias, siga destruyendo personas, siga destruyendo momentos y humanidad como tal. Bueno, hablemos un poquito también de las cifras, porque pues realmente sí es importante. Increíblemente hay gente que todavía normaliza muchas situaciones. Yo encontré una información en donde es como un comparativo entre el 2024 y el 2025. En un periodo de 1 de enero al 3 de abril, es como el periodo de tiempo que toman del 2025 versus pues todo el año pasado, 2024. Feminicidios pues fueron reportados y bueno, aquí yo hago una precisión y es que no necesariamente las cifras obedecen a la realidad en términos que no todos los casos son denunciados, no todas las víctimas inician procesos ante las instituciones, entonces hay muchos que quizás se queden por fuera de estas mediciones. Sin embargo, las cifras son en feminicidios 886 versus 123 del 2025. Tentativa de feminicidio, y en esta cifra la fuente es el Observatorio de Feminicidios Colombia, en 2024 671 y los casos del 2025 son 79. Transfeminicidios, que la fuente es la Fiscalía General de la Nación, en 2024 se reportaron 29 y en lo que lleva pues del 1 de enero a 3 de abril de 2025 están reportados 12. Entonces, pues digamos que estas cifras pues sí resultan ser bastante preocupantes porque pues realmente uno como mujer generalmente se siente inseguro, no importa el territorio en el que se esté y muchas veces ese peligro, como ya lo decía yo en el contexto, pues obviamente se desarrolla en lugares cercanos, en contextos muy cercanos a la víctima. Entonces esto sí es como para repensarnos nuevamente de qué manera nosotros estamos desarrollándonos como sociedad, de qué manera estamos educándonos, pero también siento que a veces, y de pronto por esto me van a funar, pero digamos que sí he visto que muchas veces una mujer de cualquier lugar genera de pronto una alerta, una denuncia en un tema de que él sufre algún tipo de abuso y pues obviamente la sociedad se altera, la sociedad quizá reacciona, pero cuando se ve que es a un hombre que agreden, esto no tiene el mismo impacto. Yo soy una persona que sí considera y se piensa de pronto de manera idealista, pero sí se piensa en una sociedad igualitaria, ¿sí? En donde la vida de todos pues valga y no corra peligro y entonces no una agresión valga más que otra. Pero entonces sí digamos que a mí me lleva mucho a conflictuarme en ese sentido, también porque soy mamá de un niño. Entonces yo pienso, bueno, ¿de qué manera a mí me toca educar a mi hijo para que tenga todas las precauciones del mundo al no ir de pronto de manera hasta involuntaria a generar algún tipo de agresión? Porque lo que les digo, o sea, no solamente la violencia es física, sino puede ser, por ejemplo, psicológica y todo esto. Porque yo siento que, bueno, en esa desproporción que a veces existe, pues yo me pienso, pucha, es difícil ver cómo la sociedad realmente muchas veces normaliza las agresiones hacia los hombres sin justificar lo que hacen con las mujeres, porque soy mujer y muchas veces me ha atravesado esa realidad. Pero entonces sí siento que lo primero que se debería hacer es también mirar el otro lado. Entiendo que es una
como una deuda histórica, por así decirlo, porque obviamente históricamente la mujer es la que casi siempre lleva del bulto, pero sí, digamos que en ese sentido, sí a mí me conflictúa bastante. Es difícil, primero porque yo siento que es como una situación que está en cualquier lado, o sea, está en la casa, está en el trabajo, está en el transporte, está en la calle, está en la noche, está en el día, en cualquier momento. En cualquier momento, lo que dice la Rolita es cierto, las mujeres son más propensas, mujeres, niños, niñas son más propensas al tema, pero digamos que yo quise trasladarme un poquito más allá y digamos que también logré identificar como 3 ítems en los que los hombres sufren esas violencias. Y lo chistoso, o sea, entre muy grandes comillas lo digo, lo chistoso, es que muchas veces los hombres sufren esas violencias por los mismos hombres. Digamos que es como el tema tratar de las nuevas masculinidades. Cuando un hombre, lo del tema de llorar, de expresar sus sentimientos, de pronto acompañar en una marcha, en un 8M, digamos que no tanto opinar, sino poner una posición clara sobre temas como el aborto, o de pronto ser, no digamos que un hombre feminista, sino como profeminista o tal vez simpatizante de las ideas de los movimientos femeninos en el mundo, pues son los mismos hombres los que les caen. O sea, es el mismo hombre el que lo reprime. Entonces también creo que es un tema que siempre va a ser estructural. ¿Por qué voy también a lo estructural? Porque pues, obviamente el patriarcado y el machismo, obviamente ya sabemos, es un sistema humano establecido, y lo otro que hay que tomar es, digamos, lo que también decía la Rolita, muchas veces cuando los hombres denuncian y el tema es como puesto ante las autoridades, en Colombia por lo menos no hay una legislación clara que tipifique la violencia hacia los hombres. Si no estoy mal, creo que en una sentencia de la Corte Suprema acá en Colombia se estableció que la violencia de género hacia el hombre no existe, solamente existe hacia la mujer por el tema de que ha sido universal y sistemática. Pero entonces aquí vamos a ver cuáles son las violencias que sí valen y cuáles son las que no valen, cuáles son las que protege la ley, cuáles son las que no. Ese sería el segundo ítem. Y el tercer ítem es que muchos de los hombres que se ven violentados, o sea, se ven violentados por factores psicológicos, hagan de cuenta, o más bien piénsese en un tipo de violencia que se basa a partir del divorcio. Muchos hombres son afectados psicológicamente por temas de divorcio, por temas de repartición de bienes, temas de custodias. Para nadie es un secreto, yo creo que todos y todas sabemos un caso de alguna persona, de alguna mujer, o bueno, también de hombre, pero digamos en este caso, alguna mujer que utiliza a sus hijos para la manipulación de la pareja. Entonces creo que también es ese tipo, o sea, también se sistematiza y se vuelven como los niños, y las situaciones de divorcios del Estado, todo se vuelve como una herramienta que la verdad es como una violencia que está en silencio, que está en la sombra, o sea, que sabemos que existe, pero como que la dejamos ahí porque de pronto si decimos algo no es lo correcto. O sea, históricamente no se acostumbra a que el hombre sea la víctima. No, tampoco es la mayoría de las estadísticas, obviamente sabemos cómo son las estadísticas, pero creo que en los temas de derechos y en los temas de hablar de la igualdad y la equidad para todos, creo que también es un tema que se tenga que abordar. Así las estadísticas muestran que son poquitos, o que somos poquitos, porque de alguna manera yo me siento identificado con el tema. Así seamos pocos, pues también es un tema que también se tiene que tocar, porque no porque seamos pocos quiere decir que no tenga una afectación psicológica o material o legal, pues digamos, hacia los hombres directamente. Yo quiero abonar algo a tu apreciación, Pipe, y es que tienes toda la razón con referente a que en muchos casos el hombre es violentado, pero, o sea, es como esos casos que la gente los conoce, pero no los dialoga, no los habla, no los difunde, como pasa con la mujer, que obviamente pues no quiere decir que la mujer pues no deba ser escuchada, obviamente debe ser escuchada, pero creo que todo esto depende de esos discursos que son como que, ay, los hombres no lloran, el macho, él puede solo, pero si vamos a mirar, por ejemplo, la tasa de suicidios a nivel mundial, la mayoría son hombres, ¿sí? Y son de pronto con esas teorías de que el hombre se tiene que reprimir, no puede mostrar sus sentimientos, no puede contar sus cosas, no puede, y sí han habido casos, porque conocí un caso personal de un amigo que
tuvo pues su pareja, tuvieron una niña y ella lo reprimió muchísimo con la niña, al punto que un día entre ella y la mamá, o sea, la abuela de la niña, le dieron a ese hombre, lo dejaron de hospital y él fue y denunció en la fiscalía y no le creyeron. No le creyeron que había sido la esposa la que le había pegado y lo había maltratado. Entonces que le tocó él salir y por su propia cuenta hacer sus cosas para poder acercarse a su hija. Incluso fue al bienestar familiar a que le ayudaran a ver a la niña y tampoco le ayudaron por el hecho de ser hombre. Entonces realmente esos discursos, para mí son discursos de odio social hacia la misma humanidad, porque cuando hablamos de violencia de género no escatima géneros. O sea, estamos hablando de niños, niñas, de hombres y mujeres, de toda la humanidad en general. Todos estamos expuestos a la violencia física, a la violencia verbal, todos estamos expuestos. Todos somos seres humanos y estamos expuestos. Incluso hay personas que practican la violencia con la naturaleza, con los mismos animales, ¿sí? Y el hecho de, por ejemplo, yo que soy mamá, como lo decía la Rolita, y mamá de 2 varones, para mí de pronto el contexto de cómo los crío para que no le vayan a hacer daño a la sociedad, pero al mismo tiempo para que sean fuertes y no permitan ese maltrato, es como ese laberinto que uno dice, pucha, ¿por dónde cojo para que puedan guiarse por el mejor camino, sí? Pero ahí volvemos al mismo punto. Hacemos este podcast por todo lo que ha pasado en Colombia. La muerte de la chica trans en Bello fue horrorífica, fue tenaz. Esta cuestión del pastor cristiano con su hijastra también fue tenaz, porque la niña corría, pedía auxilio, me violó, y él aún así trataba de llevársela, y la gente pidiendo, vi una noticia ayer, que su comunidad de la iglesia pidiendo que lo liberen porque supuestamente estaba poseído por el diablo. O sea, parce, llegamos a ese punto de la sociedad donde idolatramos las personas. Mire lo del ICBF en Bogotá, me parece terrible, horrorífico, porque hay 2 niños súper pequeñitos también contaminados ya con el VIH porque ese hombre los molestó. Entonces ahí volvemos al punto, parce, la violencia de género no escatima, no conoce límites, entra a las altas sociedades y entra a las bajas sociedades. O sea, está en todo en general. Incluso el hecho de que la mamá a veces se pase en el castigo con su hijo también ingiere de cierta manera la violencia. Digamos que es por eso que uno tiene que pensar de qué manera está tan descompuesta esta sociedad. Es muy importante, y yo siempre lo he dicho para absolutamente todo, comenzar a hacer como esa pedagogía desde el más pequeño de su casa, ¿sí? Porque por eso es, y vuelvo y repito, que ahorita hay muchos adultos rotos. Yo me recojo con lo que dice Paula, y es, yo entiendo que realmente históricamente la mujer ha llevado el bulto muchísimo, porque ha sido sumamente maltratada y ha tenido que desenvolverse en una sociedad machista, misógina, desigual, en donde hace muy poco, relativamente, pues digamos que ya las mujeres podemos tener los derechos, ¿sí?, que tienen los hombres, y a veces diría yo como teóricamente, porque a veces uno ve que incluso hay desigualdades salariales y eso viene a ser violencia económica y demás. Pero ¿por qué no pensarnos en que en serio también está la otra parte, que es como esas violencias infringidas hacia los hombres? Ahora, a mí de todos estos casos, por ejemplo, que está citando aquí Paola, de los casos pues más recientes de esta semana que han sucedido en el país, o la semana pasada, y esa es ver cómo las instituciones, y es lo que yo les hablaba en el contexto, también están sumergidas, consumidas precisamente por estas violencias. Yo en algún momento tuve la oportunidad de escuchar una charla en donde habían personas de la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, y todo el tiempo hablan de sí, las rutas, y de que sí llama la línea púrpura, y que sí que ve y pide ayuda, pero digamos que en la práctica uno ve que todas esas rutas, todas esas instituciones, pues se quedan insuficientes, y muchas veces no accionan los protocolos de manera oportuna y eficaz, que hace que todo termine en un feminicidio, todo termine en más violencia, todo termine, por ejemplo, en los casos como el de los niños de este colegio. Yo vi una entrevista donde salió no sé si es directora del ICBF, pues como la dura pues de allá, y yo me cuestionaba bastante con lo que ella decía, porque es como si ya denunciamos apenas nos enteramos, y entonces activaron las rutas, y la fiscalía ha sido muy eficiente y muy rápida, muy ágil, que porque eso versus situaciones similares a años atrás pues no se presentaba como esa agilidad en la investigación y tal. Pero yo decía, ¿por qué las instituciones que se supone que existen para proteger esas violencias tienen que tomar medidas correctivas y no realmente hacer algo para que sean medidas preventivas?
¿Por qué no se activan los protocolos para la contratación docente? Y no solamente en jardines del ICBF, sino en colegios en general. ¿Por qué no se le hacen evaluaciones psiquiátricas a estos funcionarios? Porque tienen contacto con menores. Solo por eso debería ser algo que se implementar. Porque en las familias se normaliza la violencia, no se habla de eso o simplemente hacen como que no pasó nada, cuando realmente hay que hablarlo, cuando realmente hay que rechazarlo. Muchas víctimas de violencia hablan con sus familiares y ni siquiera en la familia encuentran una confianza, un apoyo, sino simplemente no pasa nada, se sigue la vida común y corriente y ya eso lo único que está haciendo pues es generar adultos rotos que depende del nivel y de la densidad del asunto, pues pueden llegar a replicar esas conductas violentas, ¿no? Que es lo que generalmente sucede. Entonces, yo digo, ¿hasta qué punto incluso, y pues si se quieren venir encima los creyentes, no me importa, tienen que, ¿cómo se dice eso? Malinterpretar, manipular, y no salen de su adoctrinamiento religioso en argumentar que un tipo que es un violador, que casi mata a una niña de 13 años, está poseído por el diablo? O sea, ¿poseído quién? Parce, es que eso no tiene ningún sentido, ¿sí? El man, y lo que a mí me pareció de ese caso específicamente más impactante fue escuchar cómo la mamá de la niña era de las que estaba defendiendo al tipo. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando, mujeres? Y a mí esos casos son los que más me generan fastidio, más me generan rabia y más me generan indignación. Porque yo como mujer jamás, y mamá que soy, jamás voy a poner por encima de mi hijo a ningún hombre, a ninguno. Y si mi hijo me dice algo, yo soy de las que le creo y lo defiendo hasta la muerte. ¿Por qué putas tienes tú que salir a defender al pedazo de tripa? No puedo con eso, o sea, sinceramente. Y eso hace parte solo del reflejo de la sociedad. Porque, claro, la Biblia dice que el hombre es primero que los hijos. Yo jamás lo vería así, jamás lo voy a ver así. Pero, ¿por qué tenemos que permitir que ese tipo, por ejemplo, de pensamientos y cómo son las cosas sean aplicados así en esta situación en donde los que la cagan son ellos, ¿cierto? Pero ¿por qué cuando, por ejemplo, hablamos de gente trans o de lesbianas o de gente de la comunidad, que para mí también es como decirles comunidad, ya es como sesgar, pero eso es una opinión muy personal, pero gente que quizá pues tiene otras inclinaciones, preferencias y demás en cuanto a sus relaciones y sus vínculos, porque ahí sí ellos satanizan, ¿verdad? Pero sí se emputan sobremanera cuando nosotros somos quienes los satanizamos porque están adoctrinados y están manipulando y están haciendo unas vulneraciones terribles sobre la humanidad de una niña y también sobre su psique y sobre todo, marica. O sea, eso es lo que yo digo. Entonces, pensémonos, para ir cerrando, pensémonos realmente cómo es esta sociedad. Pensémonos en que nosotros mismos somos culpables muchas veces de replicar esos patrones y de que aquí las cifras que nos dan, si bien nos parecen alarmantes, no son, yo creo que la totalidad. O sea, yo creo que por lo menos la mitad de los casos de todo tipo de violencia se quedan por fuera, y no solamente cuando yo escucho el término violencia de género, yo no solamente pienso en las mujeres o en las niñas, porque es que resulta que infringen violencia también sobre los niños hombrecitos y sobre los hombres también existe. Lo que tú dices de tu caso, pues que conoces personal, me parece terrible, que un hombre vaya a denunciar un tipo de violencia cualquiera y no le crean. Entonces mira que por ejemplo ahí tú me muestras una balanza que yo a veces digo, parce, si una mujer va, dice, oiga, mi pareja me pega, oiga, mi expareja me amenaza, me persigue, oiga, mi expareja maltrató a mi hijo, lo que sea, y a veces no le creen porque también pasa, pues como que no son así como, no camellan, no abren investigaciones, no activan protocolos. Mira que con los hombres también sucede y eso es muy lamentable. Entonces esto es más como para que se reflexione ese tema. Yo también yo creo que esto tiene más de largo y de ancho como para quedarse 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando de lo mismo, pero yo siempre saco en conclusión que es un tema de tradición, porque yo creo que en el 90% de las familias colombianas hay ese tipo de situaciones, pero entonces se normalizan porque, ay, es que su tío estaba borracho, ay, eso no le pare bolas, ay, es que él le gusta molestar. Entonces eso se va transmitiendo y como de niños lo normalizan, o sea, como de niños lo sufren, no sé, pónganle en los 70s, 80s, pues para esta época, como para esa época era normal, pues ahorita también sigue siendo normal. Entonces el tema es un tema de tradición y el tema es que son conductas aprendidas
que vienen de nuestra ascendencia, digamos, me remito a nuestra, pues porque es la sociedad en general. Entonces creo que el tema tradición siempre es lo que repercute en este tipo de, o sea, en todos los tipos de violencia, porque es un tema que siempre se ha normalizado. Es un tema, y más que todo cuando, digamos, a mí me pasa una cosa y yo, bueno, ustedes dos saben, no sé si la gente que nos ve o nos escucha sepa, yo, gracias a mi carrera, yo tuve un proceso de desarme mental y la misma deconstrucción de muchos de los temas que, digamos, que como hombres son tabú, y yo hago opinión, yo uso mucho Instagram, y cuando yo hago opiniones respecto a ciertos temas sensibles que por cliché o por tradición los hombres no tocan, a mí me atacan. Entonces van al perfil y yo en mi perfil tengo de construir para construir. Entonces me dicen, ay, ¿qué le deconstruyeron el culo? Ay, tan deconstruidito, ay, porque no se deconstruye esta. Sí, o sea, como, y uno dice, pues, o sea, ¿qué tan sensible tienes que ser para aceptar que un hombre sí puede tocar cualquier tema, sea un tema que se esté feminizando o sea un tema que se esté abordando y que no sea de tu tradición o de tu lógica, porque eres lo suficientemente macho para no hablar de eso, para aceptarlo o para invisibilizarlo, porque él también ejerces esas mismas violencias contra un mismo hombre que, digamos, yo soy muy propenso a la paz y soy muy propenso al diálogo, entonces me da risa, ya digamos que ya no me molesta cuando me empiezan a decir ese tipo de cosas, yo o sea, ni siquiera me tomo el tiempo de gastar tiempo en bloquear o en ese tipo de cosas, no, son personas que, y así mismo se lo dirán a ustedes, nosotros hemos visto, bueno, en las redes sociales de la Rolita que le escriben, que y fue puerca, le escriben muchas cosas, Pau también, porque uno tiende a opinar de cosas que son sensibles, entonces también es ejercer por medio de la tradición todo ese tipo de conductas aprendidas. ¿Qué propongo como solución? Que todos nos revisemos nuestra salud mental, porque pues ninguno nos salvamos de esas violencias. O sea, el tema es de estar seguros de que cómo vamos a reaccionar cuando alguien de nuestro entorno cercano nos diga, oiga, hombre, mujer, niño, niña, también le pasa a los ancianos. O sea, hay casos de ancianos que también han sido violados o atacados por sus ideologías o violentados, es más, por sus mismos hijos. Ese tipo de cosas suceden. Entonces, ¿cómo nosotros a partir de nuestra, no sé cómo se diga, de nuestra sanidad mental, podemos abordar esos temas para también estar prestos a, como ciudadanos, activar las alertas por nosotros mismos? Porque si nosotros nos vamos a quedar en que voy al CAI, voy a la fiscalía, voy a medicina legal, lo que dice la Rolita es muy cierto, muchas veces no va a pasar nada, o muchas veces minimizan, o pueden pasar, es más, en el trayecto de tu casa al sitio donde vas a denunciar te pueden matar. Entonces, ¿cómo nosotros como ciudadanía podemos activar todas esas alertas para rodear a las personas que necesitan protección y apoyo? Niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, todo, hasta animales, porque pues hasta los animales también se ven violentados. ¿Cómo nosotros desde nuestra salud mental podemos mejorar para darle acompañamiento y seguridad a esas mismas personas? Porque es que la seguridad no se puede quedar en un tema de policía, no se puede quedar en un tema de una sentencia, no se puede quedar en un tema de una restricción, de que no se me acerque, de que no ve el niño, de que no me vea, de que sí. Nosotros también como ciudadanía tenemos que tomar cartas en el asunto y decir, bueno, esto también nos está jodiendo a nosotros, el Estado no hace nada, pues nosotros tenemos también que rodear a esas personas como para hacer círculos de protección. Sí, o sea, como momentos en los cuales todos nos sintamos cobijados y podamos confiar los unos en los otros. Es un pensamiento utópico bastante elevado, pero pues yo lo veo, la verdad, de ese modo. Yo siento que la solución sería que todo el mundo, a lo bien, aparte de revisarse su cabeza, es que se piense como igual al otro, ¿sí? Por ejemplo, y recuerdo mucho varias veces que yo, digamos, generalmente salgo a hacer marcha el 8M, ¿sí? Y hay feministas, y esta es una opinión muy personal, y si me quieren caer, cáigame, no me importa, y es que se emputan sobremanera y son groseras, agreden verbalmente y hasta físicamente a los hombres que acuden a los espacios, ¿sí? Dicen que no, porque pues es un espacio neto para mujeres y que las mujeres son las que cuentan ese día. Para mí, ahí se pierde absolutamente toda la coherencia, porque, amiga, si tu lucha hace parte de solicitar, pedir, aclamar, gritar una igualdad de derechos, ¿en dónde está la igualdad ahí? Si hay más hombres, es mi manera de analizarlo, si hay más hombres acompañando esos espacios, si bien de pronto en algunos temas que son bastante sensibles y en serio sí siento que son discusiones exclusivas pues de mujeres, como por ejemplo el tema del aborto, que ya tiene que ver con el cuerpo de una y demás, no es tomar una postura, no es juzgar ni demás, es simplemente acompañar y entender esa lucha desde pronto
una manera más empática. Pero entonces nosotras tampoco podemos pedir una igualdad de derechos, una igualdad de condiciones, un mundo igualitario, si tú estás pretendiendo ser más que el otro, ¿sí? Porque entonces pierde toda la coherencia. Esa es mi manera de pronto de ver que a veces las feministas son un poco incoherentes. Y pues básicamente es como nuevamente pensarse de qué manera también se empiezan a crear esas nuevas masculinidades. Yo creo que de a poco se ha venido como perdiendo lo que decía Felipe ahorita, de que los hombres no lloran, de que no pueden ser sensibles, de que no pueden hablar de algunos temas, siento. Pero también siento que es porque esas nuevas masculinidades están siendo criadas por mujeres que en su mayoría, y también por hombres, que en su mayoría pues han sido atravesados por estas violencias. Entonces han decidido detener todo ese ciclo de violencia y de pronto empezar ahí a su manera y dentro de sus posibilidades a hacer cambios en las crianzas y a generar nuevas masculinidades, pero absolutamente todo eso genera mucho miedo, porque la sociedad como tal siento yo que está muy descompuesta. Entonces eso es un tema que sí realmente hay que pensarse muy bien. Bueno, ustedes plantean sobre el tema cosas que realmente permiten que la violencia de género continúe, ¿sí? Lo que decía Pipe con referente a que los hombres como que prácticamente les toca seguir siendo así porque la sociedad no se los ha permitido, y la Rolita plantea estas nuevas masculinidades. Creo que resurge como que surge este pensamiento de, bueno, o cambiamos el contexto nosotros mismos o no vamos a llegar a ningún lado, porque es que si enfatizamos un poco más allá, la violencia de género ha llegado al punto de la trata de personas, ¿sí? O sea, ha llegado al punto de que se roban los niños en la calle, se roban los adolescentes en la calle y hacen con ellos las organizaciones delincuenciales lo que sea. O sea, creo que ese como es uno de los puntos máximos en la violencia de género en el mundo. Entonces, si nosotros no empezamos con un cambio pequeño, por lo menos en nuestras propias mentes, como ustedes dicen, hay que hacernos un lavado de cerebro, no vamos a llegar a ningún lado. También el chance de aprender de lo nuevo, ¿no? O sea, no se puede quedar uno en solamente, ¿cómo lo digo? No se puede quedar uno solamente en entender esas violencias, sino hay que buscar la manera de mitigarlas y de afrontar el riesgo y prevenirlo, pienso yo. Pues porque al abordar estos temas es muy fácil decir, sí, es que hay una legislación, sí, es que hay que protegernos, sí, es que hay que tener cuidado, pero creo que también desde nuestras propias percepciones es bueno aprender con quién nos metemos. Yo hace poquito veía, no sé si ustedes lo recuerdan, yo hace poquito veía ese video de la chica que el policía le metió como 50 tiros en una peluquería. Entonces yo creo también que uno puede percibir antes de meterse con alguien si tiene su raye. O sea, también es como un poquito de autocuidado en temas de pareja, en temas de relaciones interpersonales, como poder verificar un poco con quién nos estamos metiendo. Porque si nosotros vemos todas las violencias, o sea, todos los feminicidios, la mayoría propenden a ser por temas de celos, por temas de que no quieren volver con la relación en la pareja. Entonces también es como un poco de que nosotros también fijemos antes de establecernos con alguien qué posibles locuras puede cometer esa persona. Puede que, obviamente, cuando se entablan relaciones, la cara que nosotros mostramos es la mejor porque queremos impactar, queremos caer bien, pero yo creo que hay ciertos tips y ciertas maneras de pensar y de comportarse en el día a día que nos pueden dar un diagnóstico de cómo estas personas pueden operar en el futuro. Creo que hay no lo investigué porque hasta ahora como que caigo en cuenta de esto, creo que hay un manual que escribió una señora de Inglaterra que es como guía para pronosticar un feminicidio, algo por el estilo. Entonces la señora hablaba como de qué situaciones uno puede identificar en una pareja como para determinar si en un futuro puede pasar algo grave, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ahí habría que tener cuidado porque no podemos caer de pronto también en temas de revictimización. Y bien, o sea, es que siento que efectivamente lo que tú dices hasta el punto en el que nos eduquemos y aprendamos a detectar de pronto banderitas rojas está bien. Sin embargo, no siempre, porque es que ahí sí es donde uno dice, pucha, ¿por qué entrar a revictimizar? Decir que de cierta manera el ejemplo que dabas tú de la chica que estaba en la peluquería y que le dieron demasiados tiros y tal, que porque ella no vio que el man estaba rayado. No tenemos el detalle de las cosas, pero quizá primero porque no
no tenía como digamos, las herramientas, como el entendimiento para ver esas conductas, quizá porque de pronto viene, como esto está ya tan arraigado en la sociedad, pues quizá también viene de un entorno violento donde se normalizaba todo ese tipo de situaciones, ¿sí? No todo el mundo es el más diestro para poder identificar esas banderas rojas. Entonces yo sí siento que cuando uno, y no solamente pasa con mujeres, sino también, digamos, con personas de la comunidad, también uno lo ve mucho, que la gente entra como a hacer unos juicios de valor que para mí resultan ser revictimizantes, porque es que la víctima no está ahí porque quiera. Entendamos que la salud mental es tan complicada que no es solamente saberse las teorías o aprender a identificar una red flag, sino es también entenderse que incluso la cabeza, los órganos internos de tu cerebro no funcionan bien muchas veces, y eso genera precisamente que no pienses con esa claridad, que no seas capaz o sientas no ser capaz. Aparte, porque aquí tocaría yo otro tema que es bastante delicado, y es la deuda histórica que tiene el sistema de salud con este tipo de situaciones, como por ejemplo el no tener acceso a psicólogo de manera gratuita o de manera un poco más eficaz, más eficiente. Entraría, ¿por qué no?, a criticar duramente el tipo de psicólogos que atienden pacientes en una EPS o incluso de manera particular, de qué manera se toman en serio su trabajo y de qué manera entienden que lo que usted dice incide en el comportamiento, en las emociones, en el pensamiento de esas personas que acuden a usted por una orientación. Entonces ahí se tocan un millón de aristas, siento yo que nos da como para otro capítulo, pero entonces sí siento que es importante partir del hecho de identificar, aprenda por lo menos a identificar. Si se está en una situación de violencia, cualquiera que sea, es entender que no es necesariamente que la persona quiera estar así o le guste la mala vida, como digo yo. No necesariamente, porque a veces no es tan fácil soltar ese vínculo, porque no tenemos los detalles realmente qué es lo que pasa, ¿no? Y porque no todos tenemos acceso a pagarle a un psicólogo que nos pueda cobrar XY cantidad de dinero, sino nos toca ir al de la EPS. Y ojo, porque con esto tampoco voy a satanizar el trabajo de los psicólogos de EPS, habrá uno que otro bueno, pero es que en una consulta de 20 minutos, ¿usted qué puede hacer? Pues nada, generalmente no mucho. Y que le den cita cada 3 meses, cada 4 meses, pues tampoco, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, en el caso de los hombres, que Paola lo decía, se ve mucho caso de suicidios y cosas así, claro, porque si a usted se le detona una crisis, resulta que tiene la cita con su psicólogo en 3 meses, pues hombre, una crisis no va a dar para eso. Y si se va por urgencias, lo reciben, pero también lo van a atender a las patadas. Entonces, esa es la deuda de la salud, esa es la deuda histórica que se tiene, porque no se le da la importancia a lo que debería, que es la salud mental, que es tan importante como la salud física. Entonces diría yo, ojo con esos juicios de valor, porque entran a ser revictimizantes, pero también, gente, lean un poquito. No necesariamente incluso se necesita de un psicólogo, porque usted ahora está con inteligencia artificial, puede tener herramientas muy superficiales, obviamente, no es lo mismo que ir a donde un terapeuta bueno, pero le pueden ayudar incluso a darle manejo a una situación en momento de crisis. Entonces es como para pensarse eso. Bueno, yo quiero cerrar, porque como dijo Pipe, esto es un tema que se puede hablar por horas, pero yo sí quiero cerrar aportando a la rolita, y vuelvo a repetir, la violencia de género no tiene límites, ¿sí? Lo que dice la rolita, lo que acaba de decir la rolita es muy cierto. O sea, entra por cualquier ladito, por cualquier espacio que se le dé, por ahí entra, ¿sí? Y en cualquier momento, vuelvo y repito, todos estamos expuestos a la violencia, todos estamos expuestos a la violencia física o a la violencia psicológica, a la violencia verbal, todos estamos expuestos, ¿sí? Lo que no podemos permitir es nosotros caer de pronto también en ese error, porque en muchas ocasiones recibimos como de pronto esa agresión y nosotros queremos por defendernos también caemos en el error de agredir a las personas. Entonces ahí está, volvemos al mismo punto, hasta dónde llega la violencia o la violencia de género como tal, el tema específico que estamos hablando, y cómo nosotros podemos avanzar paso a paso para evitarlo, cómo podemos ayudar de pronto a las personas, porque es que no, como dice la rolita, muchas personas no pueden acudir a ayudas realmente cuando lo necesitan. Entonces aquellas personas que de pronto entienden un poco más o saben un poco más acerca del tema pueden ayudar a otros, ¿sí? Pueden comprender otras personas, porque muchas veces recibimos el consejo de la persona que más golpes ha recibido en la vida o que más violencia ha recibido, es de esa persona de la que nosotros recibimos el consejo y nos dicen, oiga, parce, venga, no permita esto, o vengan, buscamos una solución, ¿sí?
pero ahí radica, siempre va, es como una bola de nieve gigante que no para. Vuelvo y repito, es tan profundo que ha llegado a casos súper extremos de gente con miles de cosas. Mire, por ejemplo, lo de la isla esta del famoso de Jeffrey Epstein, o sea, hasta dónde llegó la violencia con ese hombre, a los alcances de la mente y del dinero, hasta dónde llegaron con ese hombre, que se hacían súper bacanales en esa isla con toda esa cantidad de personas que eran violentadas allí, ¿sí? Entonces, nuevamente. ¿Y qué pasó con ese hombre? Se suicidó porque no aguantó la presión social ya cuando se vio cogido. Entonces, lo que pasó con el gringo 42 años de prisión, que yo digo que para mí, bueno, es una sentencia ejemplar, ¿sí? Que en Colombia se haya dado 42 años de prisión por la forma en la que este hombre violentó y mató a esa mujer, y sale en la W a decir, yo la amaba. Si usted la amaba, es que fue un accidente. O sea, para él fue un accidente cogerla, meterla en una maleta y dejarla tirada en un basurero. O sea, eso es un accidente. No, parce, hay que reflexionar, hay que leer muchísimo, como dice la Rolita, hay que documentarnos, hay que aprender del tema, hay que enseñarle a los más cercanos, a los que estemos más cercanos sobre el tema, hablarlo sin tapujos, sin miedos, y nada, pues hay que educarnos, hay que lavarnos el cerebro, vuelvo y repito, como ustedes dicen. Además, recuerden que Colombia es un país violento, y al ser un país violento, porque Colombia ha estado marcado toda su historia por la violencia. Y no me refiero solamente a la violencia de los 40 para acá, sino la violencia desde siempre, ¿sí? Entonces, eso así no se crea, tiene una incidencia en la sociedad psicológicamente, en donde ya estamos siempre con el automático para reaccionar y para normalizar cualquier tipo de violencia, ¿sí? Entonces, siento que es muy importante de pronto pensarnos por qué no empezar a tomar medidas, que ya las hemos hablado, para cambiar eso, ¿sí? Y para no pensar que como país, como Colombia es un país violento, entonces merecemos vivir así, merecemos ser violentos, merecemos ser violentados. Y pues nada, piénsenselo, vayan a terapia si pueden, si no, usen ChatGPT cuando se sientan tristes, cuéntenle su problema, que ahí algo les bota, se los juro que algo les bota. Hay aplicaciones incluso para aprender acerca de esos temas también. No permitan que todos estos efectos físicos y psicológicos que se desprenden de todas estas violencias de género se consuman o los consuman, porque pues lo único que se hace con eso es destruirse y también replicar y generar pues como más caos en esta sociedad tan descompuesta. Yo solamente voy a decir para cerrar, voy a aclarar mi punto, y es que también, o sea, cuando yo digo lo del tema del autocuidado, es esas las populares red flags. Yo creo que debe haber alguna estadística que prometo voy a buscar, y que hay una gran parte de la población que comete ataques, no propiamente feminicidios, pero sí ataques basados en violencias de género, son activos de la fuerza pública. Yo he tocado ese tema con mujeres y con hombres, y un tema en común es que si usted ve a un policía que le está echando los perros, no se mete ahí. Si de pronto usted está saliendo con alguna persona y en el proceso de conocerla, de esa persona le dice, no, es que yo con mi ex, imagínate que me emborrachaba y nos dábamos en la jeta y XXX, pues tú tampoco te metes ahí. A eso es a lo que yo me refiero con el autocuidado. O sea, no es como que uno tenga que andar con un cuestionario, con una tabla de Excel impresa, 10.000 formatos, y cualquier persona con la que uno busque entablar una relación, oye, venga, primero llene este formulario a ver si usted aplica o no aplica. No, es el hecho de reconocer como pequeñas migajas como las que yo me estoy refiriendo. Hombre, si usted sabe, de hecho, hace poco hablamos de un tema con alguien, y es que se metió con una persona que le gustaba mucho, pero la persona tenía un historial violento, de peleas callejeras, de drogas. Entonces es como el tema de, no estoy satanizando a las personas, aunque si me caen o no me caen, la verdad no me importa porque lo pienso así, pero es como sáltese esa etapa de su vida, no busque tener más problemas, o sea, sálvese. Puede que esté muy buena, que tenga plata, o muy bueno y que tenga plata, lo que sea, pero si usted tiene esos conocimientos, si usted tiene en sus manos la información de que ahí ya hubo problemas en el pasado, sáltese esa etapa, no busque repetirlo, no busque usted ser el salvador o la salvadora de esa persona, porque muy seguramente no lo va a lograr y muy seguramente va a terminar agredido. A eso era a lo que yo me refería. Bueno, entonces para terminar, nada, agradecerles, chicos, nuevamente esta reunión. Espero que les haya gustado este tema, que es bastante delicado socialmente, porque muchas personas están en contra de la violencia de género, apoyan a aquellas que han sufrido violencia, y otras
No, otras siguen como con ese machismo, otras siguen como con esos pensamientos de odio, como con ese pensamiento antiguo donde el que mandaba era el hombre, donde los hijos se educan de esta manera porque tiene que ser así, y no. Entonces, pues nada, yo veo a Pipe que le da y le da, no sé si es una cuerdita, lo que sea. Pero pues bueno, gracias chicos, nuevamente gracias por permitirme este placer de verlos. Bueno, muchas gracias a todas, todos y todas por escuchar. Si se quedó hasta acá, muchas gracias. Acuérdese de seguirnos en las redes sociales, del podcast, a las de cada uno. Vaya a terapia, lea, por favor. Cuídese. Tome agüita. Haga ejercicio, ámese mucho, porque para romper los patrones de la violencia de género tenemos que amarnos mucho. Pero en serio, sí cuídense. Si ven alguna, o si ven que alguna persona en su círculo cambia como de estado de ánimo frecuentemente, sí, es bueno preguntar y también saber escuchar. Yo lo digo porque a mí me ha pasado y he tenido en mi vida personas que me han escuchado y me han ayudado mucho. Entonces, si usted ve que hay alguna persona que está cambiando de estado de ánimo, que de pronto cambia sus patrones normales, se retraen ellos mismos o en ellas mismas, porque no le puede pasar a cualquiera, pregúntenle, traten de ayudarle, indaguen, porque pueden ser una vida que en serio se está salvando. Gracias. Chao.